un podcast de Cooperativa. Y ya estamos en contacto con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, para conversar sobre los resultados de la prueba, ¿no es cierto?, de acceso a la educación superior, las brechas, las conclusiones que sacan y otros temas más, por supuesto. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Hola, buenos días, Cecilia, Sebastián, un gusto estar con ustedes. No, gracias por estar con nosotros. Hay harto corte se le puede sacar a la PAES para analizar. A mí el dato que me dejó, voy a poner un poco de color, me dejó helado, no, pero me llamó la atención, es la gran cantidad de puntajes nacionales. 2.861, casi mil más que en la versión anterior. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Estuvo más fácil la prueba? ¿Un tema de evaluación que es distinto? ¿Cómo lo analizan? Mire, lo que pasa es que acá tenemos que explicar un poquito, y a veces medio enredado, pero hay que hacerlo, la diferencia entre la PAES y la PSU. La prueba PAES es una prueba que estadísticamente es diferente. Y por ende tiene por diseño, si uno suma, tiene mayor cantidad de puntajes máximos. Por eso nosotros hicimos las distinciones a las trayectorias educativas que permite del total de personas que rinde distinguir las trayectorias si usted compara los antiguos puntajes nacionales y las distinciones a las trayectorias educativas son más o menos los mismos. Lo que ocurre que con la prueba PAES pasa un fenómeno específico, que es que hay mayor cantidad de puntajes máximos por el diseño estadístico que tiene la prueba, y fundamentalmente porque hay dos pruebas de matemática, una M1 y M2, y en M1 tenemos una mayor cantidad de puntajes máximos porque la gente que da M2 también da la M1, es decir, la gente que da la prueba. Pero en la M1 pasamos de 621 a 2.754 y la anterior fue PAES, no era PSU, entonces misma metodología, un cambio drástico entre un año y otro. Claro, por eso, porque el puntaje máximo en M1, y M1 es una prueba bastante entrenable, la gente la entrena mucho, y como la diferencia que existe entre PAES y el PSU, que PSU los puntajes medios y los máximos en general eran los mismos, los puntajes medios por definición estadística eran los mismos, siempre 500 puntos. En cambio en la PAES pueden ir subiendo los puntajes medios, entonces cuando usted tiene el máximo, cuando a gente le va mejor, aumenta el número de puntajes máximos. Supongamos si en M1 aumenta un poco el promedio, eso naturalmente va a llevar a que va a tener un poquito más de puntaje máximo, y eso en el fondo es una buena noticia, a la gente le está yendo mejor en la prueba, en promedio general. Es un tema del diseño del instrumento, y por eso tenemos la prueba M2, porque ¿cómo distinguimos entonces, si son tantos los puntajes máximos en que dan la prueba M1, cómo las universidades pueden distinguir? Bueno, para eso tenemos una prueba que ve conocimiento específico respecto a la materia, que es la prueba M2, que tiene un comportamiento estadístico también diferente. Ahí tenemos menos puntaje máximo. De hecho, tuvimos 7 puntajes máximos esta edición. Subsecretario, pero el tema de fondo, lo importante es si mejora o no mejora la educación en Chile. Uno puede ver titular el diario, como hoy leo acá en Mercurio, dice: PAES, gobierno de Boric llega a su fin manteniendo una brecha grande entre colegios públicos y particulares. Ese es un tema de fondo importante, histórico prácticamente en la educación en Chile. ¿Por qué cuesta tanto achicar esa brecha? ¿O finalmente es porque es un espejo de la sociedad misma? A mayor capacidad de pago, mejor educación. Bueno, quisiera primero decir que las brechas son estructurales y los instrumentos de medición en general son consistentes en aquello, y diría que se trata de brechas no solamente educativas, también hay brechas en la distribución de la riqueza económica, en la distribución del acceso a la cultura, en la distribución de los barrios, y como usted mencionaba, Cecilia, los montos de las colegiaturas de los colegios particular pagados son varias veces lo que el país está en disposición de gastar por estudiante en el sistema, ya sea público o subvencionado, que entre paréntesis son muy similares en términos de resultados. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno estructural. Sí me gustaría decir lo siguiente, y esto lo dice no solo la PAES, lo dicen diversos instrumentos. Tras la reforma educacional de la presidenta Bachelet, los servicios de educación pública, los SLEP, están teniendo paulatinamente mejores resultados en distintos instrumentos. Cualquier cambio educativo es lento, pero ahí hay un proceso que es importante observar, lo han dicho no solo nosotros, distintos analistas, y por lo tanto hay cosas que se están haciendo, que queda mucho desafío por delante,
Por supuesto que sí, pero se trata de brechas de naturaleza estructural que se expresan no solo en la educación, sino en distintos ámbitos. Ahora, pero ustedes hacen una evaluación positiva, después lo dijo ayer el ministro, ¿verdad? Después de los resultados. Sin embargo, uno escucha otras voces diciendo, no, estamos peor. Entonces uno no sabe, a ver, depende de cómo se mide el asunto, qué conclusiones pueden darnos que sean objetivas, digamos, con demostrables. Mire que hay que distinguir. En lo que refiere a instrumentos de medición, como decía el rector Luis Rivero de la Universidad de Chile hace tiempo, uno no puede culpar de la fiebre al termómetro. Cuesta como forma de medición y como prueba técnica de acceso a las universidades, la prueba PAES creemos que se ha consolidado y que es mejor que lo que teníamos antes. Es más flexible para las personas, les permite guardar su puntaje, se da más de una vez al año. Para las personas que estudian en la educación que recibe subvención pública es gratuita. Por lo tanto, creemos que hay un tremendo paso adelante y nos hemos dado cuenta de que las personas manejan mejor la ansiedad. La podemos dar con ajustes si tenemos algún diagnóstico médico, es decir, un mejor instrumento. Ahora, respecto a lo que usted me señala, el problema estructural, yo diría que ahí el país tiene desafíos pendientes y lo que hemos avanzado en nuestro gobierno, yo ahí solo le puedo hablar en materias de educación superior, aunque le hice este comentario de los servicios locales de educación pública, es que cuando termine el gobierno del presidente Boric vamos a tener más educación pública, más cupos en instituciones tradicionales de calidad, vamos a dejar una estrategia que nos va a llevar a carreras que van a enfrentar el problema de la sobreduración y se van a conectar más con las necesidades del país, vamos a tener más mujeres estudiando ciencia y tecnología y si llegamos a los acuerdos que tenemos que llegar en el Parlamento durante este mes, probablemente vamos a tener el fin de la deuda bancaria como instrumento de financiamiento de la educación superior y nos parece que esas son buenas noticias. Ya vamos a hablar de eso, pero al fin de este gobierno, ¿la educación va a haber mejorado? ¿Los estudiantes que salen de educación media tienen una mejor educación, un mejor nivel educativo? Mire, yo soy subsecretario de Educación Superior y usted sabe que los gobiernos, para que una orquesta funcione bien, uno tiene que tocar su partitura y no en la de al lado. Sí le puedo decir que la mejoría que han tenido los servicios locales de educación en general, en los instrumentos, es identificada por diversos analistas. Y yo creo que eso es un proceso que hay que consolidar, que hay que seguir avanzando y me parece que ahí sí uno puede hacer una diferencia importante. Y en materia de educación superior ya les señalaba los aspectos que hemos avanzado como gobierno y también una nota al pie, digamos, en educación. Más que decir nuestro gobierno realizó tal gestión o cual, yo creo que lo importante es qué acuerdos llegamos como país y qué políticas de largo plazo logramos instalar. Y en ese sentido yo creo que nuestro gobierno va a ser capaz de abrochar importantes acuerdos y esperamos ahora el último en educación, abrocharlo en el Parlamento, que son relevantes y que demuestran que podemos avanzar en garantía de derechos sociales con estabilidad fiscal y con responsabilidad y con acuerdos amplios. El tema es que con el reflejo de desigualdad que muestre, con las brechas estables que ya conversábamos, es como una victoria pírrica esta que se da con ese análisis de la PAES, ¿no? Es que la brecha estructural y la desigualdad del país requiere una discusión que la evalúe en su natural complejidad. Voy a poner un puro ejemplo. Cuando excede a la PAES, eso estamos de acuerdo. Y cuando usted habla de aumentar el salario mínimo, que lo aumentamos, y que es que permita a las personas capturar un mayor porcentaje, una mayor parte de la riqueza, también eso despierta oposición. Lo mismo cuando se discute la reforma tributaria, es decir, enfrentar las desigualdades es muy complejo y también pasa por las propias decisiones que muchas veces tomamos. A mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, que en muchas personas se alertan sobre la desigualdad, pero cuando se trata de tomar decisiones que nos llevan a compartir con personas de distintos sectores sociales o de otras formas de pensar, tendemos a recluirnos con los que son igual que nosotros, digamos. Entonces, el problema de la desigualdad es mucho más complejo. Yo le dije cuáles eran, creo, los avances que hemos dado como gobierno. Nosotros vamos a seguir luchando por esos avances. Lo hicimos desde la sociedad, incluso desde las calles, y lo seguiremos haciendo el día de mañana, sobre todo desde las instituciones, desde la sociedad, porque son luchas que hay que ir dando. Y si bien uno decía, nos queda esto pendiente, también hemos avanzado y la gratuidad parecía algo imposible hace algunos años.
Estamos conversando con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Recordar que hay 231.000 jóvenes que quedaron después de esta prueba de los resultados habilitados para postular a la educación superior. Esos jóvenes y esas jóvenes, ¿no es cierto?, van a tener que, en muchos casos, pagar por la matrícula en la universidad. Algunos tendrán derecho a la gratuidad, muchos no. Y ahí donde engancho con el tema famoso del fin del CAE. Algunos dicen, bueno, el fin del CAE parece que fue un sueño imposible, que esto va a estar muy difícil. ¿Alguna posibilidad concreta todavía de que resulte a pesar de... y cuántos cambios? ¿Qué porcentaje del proyecto original todavía queda? Recordemos que se reactivó ahora, esta semana, ¿no es cierto?, la discusión ahí en el Senado. Bueno, Cecilia, se relaciona con lo que conversábamos recién. ¿Cómo enfrentamos las grandes brechas estructurales? Durante mucho tiempo en Chile se creyó, y lo dijo de hecho el expresidente Piñera, que la educación era un bien de consumo y se apostó fundamentalmente a políticas de mercado. Hagamos una evaluación si han sido esas políticas los que nos han acercado a ser un país más igualitario y más justo. Nosotros pensamos que hay que avanzar en otra dirección, que son las políticas públicas, que son los derechos sociales, lo que no implica negar el aporte que hace la educación privada, todo lo contrario, implica más bien reconceptualizarla de una perspectiva más rica, como diferencias de proyectos educativos. Y en ese contexto pensamos que no era la banca la manera de dar respuesta al financiamiento para las personas de la educación superior, sino que hay que tener un sistema público. Mire, el proyecto en su diseño fundamental sigue siendo válido, que es un nuevo sistema de financiamiento sin participación de la banca, que tiene regulación, aunque por supuesto establece grados de libertad para las instituciones, y que para las personas no constituye una deuda bancaria ni un pasivo comercial, sino simplemente una obligación de retribución que varía respecto de tus ingresos. Eso sigue en pie y yo creo que vamos a lograr los acuerdos, porque me parece a mí que esto ya no se trata del logro de un gobierno, sino de darle respuesta a la sociedad, y hay un sector importante de la oposición que es consciente de esto. Por supuesto, uno no puede de manera acá discutir los detalles de las conversaciones que se da, pero yo le quiero decir esto, Cecilia, hay un sector de la oposición que quiere legislar, que quiere llegar a acuerdos, que por supuesto va a plantear su punto de vista, pero que creemos que lo que tiene que primar al final del día es la responsabilidad con Chile. Este tema no aguanta que no se legisle, tenemos que darle una respuesta a las personas, tenemos que darle una respuesta a la sociedad, y me voy a Valpo, de hecho, ahora mismo a trabajar en esto. Ya, pero ¿quiénes son los principales opositores al FES? Recordemos, además tienen un llamado de atención de la Contraloría, está invitada la Contralora Dorothy Pérez, creo, para exponer, ¿no es cierto?, en la comisión, pero ¿quiénes son los principales opositores? Porque se han escuchado muchas voces, por ejemplo, de rectores de universidades que no están de acuerdo. Bueno, nosotros hemos fijado bases de trabajo conjunta con el Consejo Rector, y yo de hecho el día viernes de la semana pasada tuvimos una reunión de trabajo de muchas de tantas que hemos tenido. Estamos trabajando sobre bases consensuadas. En materia de educación superior siempre hay críticas, y esto pasó también con la ley que estableció la gratuidad. Hay instituciones privadas que han hecho sus comentarios críticos, también otros organismos han hecho planteamientos, pero nosotros creemos que en el paquete de indicaciones que vamos a presentar vamos a dar respuesta a esas críticas y vamos a construir acuerdos. Mire, el gobierno está disponible a ceder, está disponible a revisar su planteamiento, incluso estamos disponibles a aceptar cosas con las que tenemos convicciones o creencias diferentes, porque lo que está por encima incluso de nuestras propias ideas políticas es el bienestar de Chile. Así que creemos que, considerando todos estos comentarios críticos que hemos tenido, pero también quisiera relevar los de respaldo, por ejemplo, el respaldo de las universidades del Estado, las bases de un acuerdo que hemos fijado con el Consejo Rector, el apoyo de analistas internacionales. Fíjate que el creador del sistema de créditos estudiantiles en el Reino Unido, el creador de la política de financiamiento estudiantil en Australia, fervientes, partidarios del FES, que lo han planteado incluso en el debate parlamentario en Chile. Entonces, diría que, como toda discusión compleja, ha tenido de distintas posiciones comentarios, tanto favorables como críticos, y que llega a la hora de sintetizar aquello en un paquete de indicaciones. No, y de estos miles de estudiantes, 231.000 jóvenes habilitados para postular a educación superior, pensaba yo, poniéndonos en el caso de que se aprobara,
no sé, que se lograra algunos llaman quimera, antes del 11 de marzo, ¿cuándo se van a poder beneficiar los jóvenes que están en las universidades de este nuevo sistema? Si es así, si se aprueba el proyecto, él entra en régimen en el año 2027 y las personas que en año 2020, admisión 2026 tengan crédito con aval del Estado o otro instrumento de financiamiento que no sea gratuidad, pasan inmediatamente a FES. Por lo tanto, ellos se ven beneficiados de manera inmediata. Y estos 231.000 jóvenes que salieron habilitados en esta última prueba, ¿no es cierto?, de la PAES, ¿a qué universidades en su mayoría van a ingresar más o menos? ¿Se tiene un estudio sobre eso? El comportamiento de la postulación es más o menos conocido. Yo diría que la principal variación, tenemos un sistema fundamentalmente de matrícula privada, tanto en universidades como técnico profesional. La matrícula del técnico profesional se alarga hasta el mes de abril y mayo, por ahí se cierra, pero yo le diría que la principal novedad en eso es que tenemos una política de crecimiento de la educación pública y de las universidades tradicionales que amplía sus cupos. Fíjate que el año 2025 casi crecimos en un 10% matrícula primer año de las universidades del Estado. Esto significa que en todo Chile, personas que quieren ir a una universidad pública, que quieren ir a una universidad tradicional, hoy día tienen más espacio para hacerlo, y son planes que se van a proyectar en el tiempo y que van a permitir mayor acceso a las instituciones que en general son de mayor calidad. También hay instituciones de muy buena calidad en el sector privado, pero en general las instituciones tradicionales en Chile son las de mayor prestigio y las de mayor calidad. Bueno, ahí está el balance que hace el subsecretario de Educación Superior, entonces, sobre la PAES, los resultados, y también sobre lo que se viene, este gran desafío que tiene este gobierno, la gran promesa, una de las grandes promesas, que es el fin del CAE. Vamos a ver cómo resulta aquello. Gracias, subsecretario Víctor Orellana, por conversar con nosotros. Que tenga una buena jornada. Gracias, Silvia. Gracias, Sebastián. Un gusto estar con ustedes. Buen día. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.